Estamos ahora con el doctor Héctor Guillén Tamayo, reconocido oftalmólogo en nuestra ciudad, con quien vamos a conversar de estas denuncias contra el sodalicio y la reciente publicación de un libro al respecto, dado que él fue una de las primeras personas en decir este problema, exponer este problema públicamente. Bienvenido, doctor Guillén. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente usted después de tantos años que ha tenido una lucha solitaria, cuando finalmente esta multitud de testimonios que han sido publicados y la opinión de mucha gente termina dándole la razón en las denuncias que usted hizo hace tiempo ya? Bueno, sí, me siento satisfecho. Yo estuve el día 22 de octubre de este año, el 2015, en Lima, en el lugar de la memoria. Viajé específicamente para la presentación del libro de Pedro Salinas y Paolo Gas. Fue una gran satisfacción ver fue una noche de gloria, le digo, una noche de apoteosis. El recinto lleno completamente. La audiencia era conformada por presidente del ILD, procuradores de justicia, había presidentes de la Corte Suprema, presidentes de la Corte Superior de Justicia, gente de Arequipa, gente de varios países, hubo testimonios del extranjero, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, aparte de los testimonios de las víctimas peruanas. O sea, realmente lo que sucedió esa noche fue una toma de conciencia de la inteligencia nacional, porque pienso que lo mejor de la sociedad estuvo presente ahí y se enteró de lo que estaba oculto durante mucho tiempo. Esa noche fue la noche que se acabó la noche sodalite y comenzó a salir la verdad, la luz, la justicia. En Arequipa, que es una ciudad que se define como católica, que es una ciudad producto de un mestizaje y reconocida como una sociedad pensante en el país, ¿por qué no ha pasado eso antes? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no se habla en voz alta? ¿Cuánta gente buena o de buenas intenciones se ha callado ante hechos que no son nuevos? El libro, digamos, descorre una cortina, pero a través de la cual ya se lograba ver muchas cosas. ¿Por qué en Arequipa ha habido este silencio? No, el silencio ha sido unánime, no ha sido solo de Arequipa. Más bien Arequipa ha tenido una presencia en lo que ha sucedido el 22 de octubre muy importante. Ha tenido una injerencia en el sentido de que fuimos algunos de Arequipa quienes dimos la voz de alerta. También, si usted ve los testimonios, muchos de ellos son de Arequipa. Entonces, las reacciones de alerta sobre lo que pasaba en el sodalicio han nacido aquí también. Las grandes luchas que se han dado a nivel legal contra el sodalicio también se han dado en Arequipa. Porque ha tenido un despliegue importante también el sodalicio en nuestra ciudad, ¿cierto? Claro, en Lima, por ejemplo, el sodalicio tiene colegios, San Pedro y Villa Cáritas, pero en Arequipa tiene institutos y tiene universidades. Entonces yo creo que la trascendencia a nivel educativo del sodalicio ha sido mayor aquí en Arequipa, ¿no? Pero también la reacción ha sido más fuerte aquí en Arequipa. De hecho, muchos de los testimonios que hemos visto ahora son de personas, sí, de arequipeños, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto en Arequipa, en los colegios que son considerados como los mejores, donde mucha gente quiere acceder, ha llegado a penetrar este movimiento desde, por ejemplo, hace bastantes años su hijo fue uno de los captados, ¿no? Sí, lamentablemente hay colegios que se dicen laicos, pero que han aceptado la presencia de estos grupos fundamentalistas, ¿no? De estos grupos religiosos conservadores a ultranza, y han captado chicos, han captado cantidad de chicos, y lo siguen haciendo. Y hay otros movimientos de corte muy parecido al sodalicio que también lo hacen impunemente, a pesar que los padres de familia han sido alertados a través de esas PAFAs, en los patronatos, pero no han querido hacer caso, pues. El resultado ha sido que ha estallado finalmente el asunto, ¿no?
Por ejemplo, el último dato interesante fue el del arzobispo de Arequipa, que llegó a sacar en el pueblo en primera plana y en páginas internas de que aquí no había abusos. En Arequipa no había ningún abuso de parte del sodalicio y tampoco había denuncias. Al día siguiente salió un psiquiatra que denunciaba que sí había visto abusos, y no solamente que él los había presenciado, sino que también habían sido hechos estos abusos ante la vista del superior general del sodalicio, Sandro Moroni. O sea, el arzobispo ha quedado totalmente en ridículo, ¿no? Y esto, después de que salió en el pueblo, ha salido el desmentido en una primera plana de la República a nivel nacional. Ahora, estos discursos calan porque, claro, vienen revestidos de una fachada de religión, de buena intención, de la necesidad de sacrificarse, de este discurso que puede ser engañoso y de doble filo, como de hecho lo ha sido en este caso, ¿no? ¿Cómo se puede, de repente, los padres estar prevenidos frente a estos riesgos que sus hijos evidentemente corren? Mire, usted ha dicho que Arequipa es muy conservadora, que predomina el criterio religioso, pero también hay librepensadores, y librepensadores de talla internacional, y esos son los que deberían estar en el foco, ¿no? Pero un poco han ganado terreno los otros sectores, ¿no? En los últimos años en Arequipa se ha perdido un liderazgo intelectual más librepensante, más abierto, más tolerante. ¿No le parece? No creo. Yo veo que había ¿Confía usted? Por supuesto. Yo veo que, por ejemplo, Arequipa ha tenido participación en la constitución de SNAP, que es el Survivors Network of Those Abused by Priests, que es una institución americana que reúne a los grupos de abusados por sacerdotes, que ha tenido, con asociación con el Centro de Derechos Constitucionales en Nueva York, a su cargo la presentación de denuncias de casos de pederastía clerical a nivel mundial en la Corte Penal de La Haya, y también en la Comisión de Derechos del Niño y la Comisión de Derechos contra la Tortura. ¿Y hay arequipeños ahí? Por supuesto. Entonces, los casos de Perú se han presentado ahí y los casos del sodalicio se han presentado ahí, aunque se resistan a creer los conservadores. Pero todo eso ha sido trabajado durante muchos años. Entonces, esto no puede quedar en la impunidad. El accionar de este tipo de organizaciones que se dicen religiosas, pero que en realidad son organizaciones criminales, organizaciones inmobiliarias, podría decir, que tienen otros objetivos más mundanos que espirituales, han sido descubiertos y van a seguir siendo descubiertos. En este movimiento o en su concepto, ¿cuánto de interés económico hay detrás de estos movimientos? Demasiado. Naciendo del concordato, ¿no? El concordato es un acuerdo internacional entre la Santa Sede y el Estado peruano. Y según ese concordato, pues la Iglesia Católica tiene muchas prebendas, muchas facilidades. Ayuda económica directa, ¿no es cierto? Por supuesto. El objetivo es ayuda económica. Que no ocurre con otros credos. No, claro. No pueden tenerla. Y todo esto ha sido ya consagrado, digamos así, ha sido ya establecido, organizado en el transcurso de los años, ¿no? Seguramente hay padres que lo escuchan y internamente tienen temores o ya han sufrido la experiencia suya. ¿Qué les podría decir con lo que ha aprendido seguramente en estos años? Primero que se informen qué es lo que significa la religión, que se informen cuál es la técnica que utilizan de lavado de cerebro, cuál es la técnica que utilizan para la persuasión coercitiva, las manipulaciones. Esto no se puede dar en una sociedad democrática, no se puede dar, esto es un delito. La pérdida de libertad de conciencia es un delito, y es un delito que acarrea la pérdida de todas las demás libertades de tránsito por la República, la libertad de expresión, libertad sexual, libertad de conformar una familia, en fin. Cuando uno pierde la libertad de conciencia, pierde todas las libertades, incluyendo las libertades democráticas más sagradas, ¿no? Entonces, este tipo de grupos que realizan el lavado de cerebro son entidades totalitarias antidemocráticas. En general, cuando vemos una organización dogmática, poco tolerante, vertical,
habría que estar en alerta. Sí, porque son organizaciones que trabajan con poder. Y, por ejemplo, esto de los abusos sexuales, más que un asunto hedonista, es un asunto de poder. Ahí están ejerciendo el poder absoluto sobre un ser humano. En relación a las consecuencias legales, ¿qué piensa usted que va a suceder o debiera suceder a raíz de estas denuncias y de esta transparencia que finalmente se está consiguiendo al interior de grupos antes intocables, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, el sodalicio está muy confiado pensando que todos estos casos han prescrito y que no va a tener mayor trascendencia legal ni tampoco va a haber sanciones. El abogado Lengua Balbi, de Figari, ya lo ha dicho, que aquí no existe absolutamente ninguna denuncia legal y que los casos que se han expuesto en el libro de Pedro Salinas no son denuncias. Entonces, la pederastía es una patología, una psicopatología que no se cura, es incurable. Y los depredadores que han fundado este grupo van a seguir haciéndolo, van a seguir violando niños, van a seguir violando chicos. Gallina que come huevo aunque le quemen el pico, ¿no? Entonces van a surgir, con toda seguridad le digo, Mabel, van a surgir nuevos casos de violaciones sexuales de niños o de adolescentes, de pederastía clerical o laica. ¿En Arequipa también? En todo el Perú, en todo el Perú van a surgir estos casos que no han prescrito. Y ahí vamos a ver qué va a decir el sodalicio. Ahora, desde un punto de vista ético y moral, ya no religioso, ¿qué debe pasar con el sodalicio? La posición de Pedro Salinas y de algunas víctimas y sobrevivientes del sodalicio es lograr que Figari sea expulsado del grupo. Ese probablemente sea un objetivo, una meta alcanzable, lógica, pragmática, pero hay otras posiciones como la de Rafa León que culmina el libro de Pedro Salinas, en la que se manifiesta que el sodalicio debería ser disuelto y que debería tener una disolución decente. Entonces, la posición de muchos padres de familia, en la que me incluyo yo, es la de que el sodalicio tiene que ser disuelto, porque no es la manzana podrida, sino es el árbol podrido. De un árbol malo no pueden salir frutos buenos, ¿no? Figari no es el único acusado, no, hay muchos. Hay muchos de la cúpula y es igual que lo que ha sucedido en el grupo de Caradima, ¿no? O en el grupo de Maciel en México. Toda la cúpula está involucrada, ¿no? Porque es un pensamiento que se impone a toda la institución. El carisma está corrompido, como dijo una de las víctimas del sodalicio. La sociedad en general debería, digamos, propugnar esto como una sanción moral. La sociedad que no está directamente involucrada se está desentendiendo, tendría que reaccionar. ¿Qué piensas? Yo lo que he visto después del 22 de octubre he visto una sanción moral, y esa sanción es lo más grave que pudo haberle pasado al sodalicio, ¿no? Quitarle su moralidad, quitarle su espiritualidad. O sea, no tiene futuro el sodalicio. Su fachada de moralidad. Claro, exacto, ¿no? Porque en realidad es una organización criminal, pero al quitarle ese halo de espiritualidad no le queda nada. Ahora, hay miembros del sodalicio que seguramente son bien intencionados y han ingresado allí con ideales que probablemente en este momento se resisten a creer lo que se está revelando, ¿no? Así es. Yo entiendo que hay gente buena en el sodalicio. Una de ellas es mi hijo, ¿no? Que sigue ahí. Sigue ahí, lamentablemente, pero yo le recomiendo a esta gente buena, a esta gente honesta, que salga de este barco que se está hundiendo. O abrir su pensamiento un poquito. Lo tiene que hacer tarde o temprano, más vale que sea temprano, porque este barco se está hundiendo. No vale la pena refundarlo porque el carisma corrompido va a seguir, ¿no? Entonces, lo más prudente que queda aquí es una disolución, que los bienes del sodalicio regresen al Vaticano, que se indemnice a las víctimas, padres de familia y chicos que han estado entregando su vida durante varias décadas y que han sido explotados inmisericordiamente ahí, abusados. Merecen una indemnización. Por supuesto, en todos los grupos la legislación que legalmente, claro, deberían ser resarcidos, deberían ser indemnizados, evidentemente.
Muy bien. Muchas gracias, doctor. No, muchísimas gracias. Yo quisiera terminar Sí, dígame. Llamando la atención por lo que está surgiendo un nuevo pensamiento aquí en el Perú después del 22 de octubre, y yo creo que es un pensamiento mucho más laico y que debería terminar en el establecimiento de un Estado laico en el que los derechos de los ciudadanos sean respetados sin criterios religiosos. Muchísimas gracias. De acuerdo.